Entrevista, Alberto Acosta Burneo, reconocido analista económico, está con nosotros. Alberto, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Sus impresiones de lo que ha sido este proceso electoral hasta ahora. Bueno, estamos viendo que lo que nos dicen los datos preliminares es que vamos a tener en la asamblea una asamblea dividida con dos fuerzas importantes, y eso es y muy importante para la gobernabilidad a futuro. Yo creo que sea quien llegue a Carondelet, va a tener un bloque significativo de asambleístas, porque hemos visto una polarización muy importante en la población. Y este es el resultado también de un entorno de inseguridad, la guerra interna, que ha hecho que algo que no habíamos visto en muchos años, prácticamente dejar relegados a la gran mayoría de partidos, movimientos. Muchos de ellos van a tener tarjeta amarilla, si no tarjeta roja, porque no llegan a los votos necesarios para garantizar su permanencia. Y en cambio vamos a tener dos partidos importantes, el partido del presidente y el movimiento de Revolución Ciudadana, que van a marcar la política en esta siguiente asamblea y que van a marcar también el rumbo de esa gobernabilidad que se va a dar, porque tenemos por primera vez una asamblea con dos bloques muy grandes, prácticamente similares. Vamos a ver los resultados finales, pero van a ser bloques con una participación bastante similar y que van a depender de aliarse con el resto de fuerzas pequeñas para lograr las mayorías. Algunos o muchos querían que esto se termine en una primera vuelta electoral. Al parecer vamos a tener una segunda en el mes de abril. ¿Es esto sano para la democracia ecuatoriana? ¿Es esto positivo o negativo para la economía ecuatoriana, Alberto? Bueno, yo creo que lo positivo y lo sano en una democracia es que siempre existan pesos y contrapesos. Es importante que haya gobernabilidad, sí, por supuesto, pero es importante también que haya esos contrapesos y discusiones naturales que tiene que haber en una asamblea en donde los temas tienen que incorporar las voces de las minorías, no solamente de una mayoría. Entonces considero que es positivo que haya que llegar a esas discusiones, de esas conversaciones, y que al final del día en la asamblea existan esos contrapesos, y que no tengamos al final del día un bloque de asambleístas tan grande que permita a quien llegue a Carondelet tomar decisiones sin consultar a nadie, sin convencer a nadie, que eso definitivamente no es sano para las reformas que requiere el país. Necesitamos reformas profundas, pero tienen que ser reformas discutidas a profundidad y conseguir el respaldo de la mayor cantidad de asambleístas posible. Alberto, ¿qué podemos esperar para el 2025 a propósito de esas reformas necesarias? Tuvimos un 2024 con una economía que se contrajo, con una tasa de empleo adecuado de únicamente el 33%. ¿Qué podemos esperar para este 2025? Aquí lo importante es que se hagan esas reformas. Tenemos definitivamente un país con una economía estancada. 2024 fue una economía estancada. Necesitamos crecimiento económico, ese es el gran desafío, y la única vía para lograrlo a este momento es vía abrir la puerta a la inversión privada. Que tengamos una inversión privada que florezca, que se le permita hacer inversión, y eso implica que necesitamos cambios estructurales. Está por verse si es que, de ser el caso del presidente candidato que termina reelecto, si es que va a adoptar esas reformas estructurales. ¿Qué cosas estamos hablando? Por ejemplo, es fundamental eliminar las barreras de entrada a la inversión. Tenemos en la economía ecuatoriana amplios sectores donde se bloquea la inversión privada. Son los mal llamados sectores estratégicos, que son monopolios estatales, en donde por excepción se tolera la inversión privada. El resultado es que no hay inversión en petróleo, electricidad, apagones masivos, en minería, un atraso enorme frente a otros países de la región, etcétera. Entonces vemos cómo hay que liberar la inversión de estas barreras de entrada. Segundo, hay que seguir abriendo mercados, se está haciendo, eso es positivo. Tercero, necesitamos modernizar la legislación bancaria y liberar el flujo de capitales para poder atraer a capitales del exterior. Cuarto, modernizar la legislación laboral. Tenemos una legislación de hace más de 80 años, cuando no existía ni siquiera el Internet. Tenemos que adoptar las mejores prácticas mundiales. Y quinto, necesitamos una competitividad tributaria. Poner candados al crecimiento del gasto público, que solo puede crecer en función de lo que suben los ingresos. Y por otro lado, que el esquema tributario sea competitivo, que los inversionistas del día de mañana digan voy a invertir en Colombia, en Perú, en Ecuador, y finalmente escojan Ecuador porque es donde mejor les trata. Que haya seguridad jurídica y ojalá no nuevas reformas tributarias que nos traigan más y más impuestos, Alberto, porque definitivamente es lo que hacen todos los gobiernos y a cada rato. Totalmente, para atraer inversión necesitamos dos cosas. Por el lado jurídico, necesitamos seguridad jurídica, pesos, contrapesos, imperio de la ley.
y por el lado económico, competitividad. Y competitividad implica lo que he mencionado, que no haya barreras de entrada para las nuevas inversiones, para que el sector privado pueda invertir en todos los sectores de la economía. Y eso implica acabar con estos monopolios estatales. Seguir abriendo mercados para poder que nuestros productos tengan a dónde ir, tener una legislación laboral moderna, competitiva, tener una legislación bancaria moderna y por el lado tributario, que sea una legislación competitiva. Impuestos, por supuesto que hay que pagar impuestos y tiene que haberlos, pero siempre hay que acordarse que estamos compitiendo con otros países, que el inversionista dice voy a invertir en Ecuador o en Colombia o en Perú. Entonces nuestros tributos que deben existir deben ser racionales, deben ser tributos que no ahuyenten a la inversión. Ese es el gran desafío. Pero, por ejemplo, en el tema tributario hubo una mejora en las cuentas fiscales, se redujo el déficit en el 2024, pero eso representa un gran desafío para el 2025 porque se dio esta reducción del déficit por ingresos temporales. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en el 2025 cuando ya no hay esos ingresos? ¿De qué manera se va a reemplazar eso? ¿O podría? Bueno, dentro del plan del gobierno está, y el acuerdo con el Fondo Monetario establece que hay que sustituir esos ingresos temporales por ingresos permanentes. Y esa reforma que debe ser de alrededor de 1.500 millones de dólares, debe realizarse sobre todo en los próximos 2 años. Entonces, vamos a estar frente a una nueva reforma tributaria. Este año muy probablemente se va a estar discutiendo una nueva reforma tributaria, en donde lo que el gobierno va a buscar es reducir el gasto tributario, es decir, las deducciones y exenciones de impuestos. Yo creo que ya es hora esa estrategia que se ha adoptado en el país de solamente ir por el lado de ingresos, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato, nadie se atreve a revisar el gasto. ¿Qué pasa con ese gasto inútil? Ese gasto que no agrega valor, que no se transforma en servicios públicos de calidad. Ahí es donde hay que trabajar. Claro, que no es una inversión. Muchísimo del gasto público es un gasto inútil. El único gasto que sigue subiendo aceleradamente es el gasto corriente. Nadie lo ha detenido. En cambio, para inversión pública no quedan recursos y la inversión pública está congelada. Entonces, hay un cambio de estrategia que se requiere. No se puede seguir insistiendo solo por el lado de los ingresos para seguir sosteniendo un Estado que no da servicios de calidad, que gasta en exceso y tenemos que ir hacia un Estado eficiente, pero entendiendo que hay que trabajar en el lado del gasto, que es el gran desafío de lo que no se ha hecho hasta ahora. Nadie se ha atrevido a hacerlo. Clarísimo el análisis, pero más allá de eso, en lo que hay que hacer, y que usted insiste permanentemente en el tema. Le agradezco a Alberto Acosta Burneo por haber estado con nosotros. Buenas noches, Alberto, hasta la próxima. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, y ahora nos vamos con Alberto